Participar a través de la cuenta de Twitter @entrenoticiasgb, y una de las medidas definitivamente las puede estar proponiendo nuestro invitado de este segmento, que va a hablar sobre el libro Gente con Propósito, y es José Jacinto Muñoz. Él es sociólogo, conocido por ser motivador y sociólogo de los equipos deportivos La Guaira, Bravos de Margarita, y por supuesto también él es especialista en gerencia y liderazgo del IESA, y muchísimos estudios que lo preparan y que lo orientan y le dan ese propósito. También vamos a develar un poco de qué trata también este libro, Gente con Propósito, para que poder lograr esos objetivos. Muchas gracias por acompañarnos, José Jacinto. Gracias a ti, Ámbar, por la invitación, y un saludo a todas las personas que nos ven a través de las cámaras de Globovisión. Aquí tenemos el libro justamente en nuestras manos. Gente con Propósito fue recientemente bautizado, y bueno, es el primer libro en físico que nos presentas, y hablar un poco sobre esto. ¿Qué es exactamente esta propuesta que tienes tú, la Gente con Propósito? Sabes que el tema de propósito siempre me ha generado mucha inquietud. Yo soy de los que piensa que el propósito es el comienzo. O sea, yo creo que ahí arrancan muchas cosas. Permíteme definir propósito. Propósito viene de la palabra propositum, en latín, que significa el ánimo o la intención de hacer algo. Que si algo necesitamos en este momento en nuestro país, si algo percibe uno que necesita la gente cuando te llama una empresa, cuando te contacta un gerente, cuando te contacta cualquier profesional, es afectar el ánimo de la gente, el entusiasmo de la gente. Y yo siempre he dicho, si quieres afectar tu entusiasmo, si quieres afectar tu motivación de manera profunda, hay que pensar en nuestro propósito. ¿Qué es propósito? Es ese proyecto, es esa idea, es eso que moviliza mi corazón, mi alma, mi espíritu, es eso que me apasiona. El propósito es lo que te moviliza en tu día a día, es lo que te inspira, es lo que le da significado a lo que haces. El propósito es aquello donde está tu corazón. Y muchas veces no apostamos a eso, muchas veces apostamos al deber ser. Y a veces el propósito es lo que te devuelve la ilusión de saber por qué haces las cosas, por qué te entregas, por qué te motivas. Y las personas que nos están viendo en este momento, si usted se ha preguntado por qué hago para incidir en mi motivación o en mi energía o en mis ganas de vivir, yo le digo, piensa en el propósito. Cuando pensamos en el propósito y vivimos en propósito, no significa que los problemas van a desaparecer. Solo significa de que voy a tener una respuesta distinta a las circunstancias que estoy viviendo. Y yo creo que es muy importante pensar y entender eso. Cuando uno habla de entusiasmo, cuando uno habla de ánimo, no significa negar la realidad, porque no podemos caer en eso. Significa simplemente dar una interpretación diferente, viviendo en propósito, que ese es el poder que tiene el propósito. Tiene muchas ventajas realmente el propósito. ¿Cómo encontrar este propósito en la vida o en una meta determinada? ¿Cómo las personas pueden entonces orientarse hasta esta visión de vivir con un propósito? Pensarnos, Ámbar. A veces nos cuesta pensarnos. Yo siempre he dicho que hay que pensar sobre lo que pensamos. A veces el pensarnos, el hacernos simplemente esta pregunta, ¿vivo en propósito? O sea, o mi vida va en inercia, o mi vida es un automático, o vivo realmente en propósito. ¿A qué le estoy apostando mi energía, mis ganas, ese proyecto, esa meta, ese objetivo que a lo mejor lo encajonamos, porque tenemos miedo incluso a asumirlo? Esa pregunta es importante. Ahora, ¿cómo saber que eso que es lo que pienso, que eso que me apasiona es mi propósito? Bueno, porque se te pasan las horas, porque hasta se te olvida comer, porque es algo que te llena de ilusión. O sea, todos sabemos cuando algo nos llena de ilusión. Ahora, ¿qué no es propósito? También eso puede ayudarnos mucho a reflexionar sobre esto. Claro. Yo siempre lo digo en mis conferencias, hay gente que llega a su trabajo, hay gente que llega a su empresa los días lunes y dice, ojalá fuese viernes. Ya está llegando el lunes y ya quiere que sea viernes. Que sí, o hay gente que no quiere llegar a su casa, porque por alguna razón se desconectó de su hogar. Entonces da vueltas y vueltas antes de llegar, llega a las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando ya todo el mundo está durmiendo. ¿Por qué? Eso hay que pensarlo. Muchas veces cuando tenemos esa evasiva es porque nos hemos desconectado de ese espacio laboral, de ese hogar, o de esa persona, o de esa realidad. Entonces ahí se prenden las alarmas, y esa alarma te dice, oye, si no quieres vincularte a ese espacio, o a ese ser humano, o a ese grupo de personas, es porque a lo mejor tu propósito ya no está ahí, o hay un cortocircuito. Entonces empiezas a repensar tu vida, y a decir, caramba, tengo que pensar por qué estoy aquí y cuáles son las razones que me impulsan a todo esto. Y definitivamente es importante tener siempre presente cuál es el propósito entonces que tenemos en la vida. Pero va vinculado también un poco con la preparación, con el talento, sobre todo, según lo que nos planteas en este libro. ¿Cómo entonces influye lo que es el talento que puede tener una persona con su propósito? Ámbar, una de
una de las principales riquezas de una sociedad es el talento humano, ¿correcto? Y el talento humano se direcciona a través del propósito. Hay sociedades que tienen muchas riquezas, tanto humanas como físicas, pero conviven con la pobreza. Y conviven con la pobreza porque ese talento no le han sacado el máximo potencial. O sea, el propósito tiene una ventaja que direcciona tu talento. O sea, hace que le saques provecho a eso que tú sabes hacer. Con respecto al talento, yo siempre he dicho, no trates de hacer lo que quieres hacer. Simplemente tienes que hacer lo que sabes hacer. Hay gente que se empeña en tratar de hacer cosas que no responden a sus capacidades naturales. Y por eso no le ven el queso a la tostada. Vincúlate y conéctate a lo que sabes hacer y sácale punta a eso, sácale provecho. Otra ventaja del propósito, además que te da dirección, es que te da energía. Otra gran ventaja del propósito es que te da enfoque. Cuando tú tienes un propósito, tú enfocas toda tu atención en ese algo, en ese qué, en ese por qué, en esa actividad. Y cuando uno enfoca energía, es decir, se posiciona en el presente, las cosas fluyen, las cosas comienzan a aparecer. Muchas veces la gente quiere revertir su situación adversa desenfocándose. Culturalmente, te lo decía fuera de cámara, tenemos un problema que somos muy dispersos porque a veces queremos hacerlo todo. El venezolano culturalmente responde a eso. Queremos de alguna manera responder a todo y sentir que somos capaces de hacer cualquier actividad, cuando en realidad tenemos que saber en qué somos buenos, enfocarnos en eso y hacernos el mejor, hacernos especialistas. Otra cosa que también planteas en el libro es que el propósito no tiene que ser cambiar el mundo, no tiene que ser curar el cáncer, no tiene que ser algo que cambie la dinámica mundial, que el propósito puede ser algo muy personal. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto, de conocer cuál es la misión que tenemos en la vida o el propósito en este caso? Claro, porque a veces asociamos el concepto de propósito a algo muy difícil, muy complicado. O tengo un propósito en la vida si yo voy a descubrir la cura contra una enfermedad, o porque de alguna manera lo que yo hago incide en alimentar a muchos niños que están sufriendo de hambre. Hay gente que tiene esa misión en la vida, pero si tu misión no es esa o la mía, no significa de que es menos importante, simplemente es diferente. Si te correspondió hacerlo, si tu propósito va a incidir a la humanidad, maravilloso. Pero si no, no significa que tu propósito no es importante o no tiene significado. Simplemente tenemos que ver a nuestro alrededor. Alguien me dijo una vez después de una conferencia, es que eso del propósito es muy difícil. Yo le dije, no lo veas como algo inalcanzable. ¿Qué es lo que tú más amas y qué es lo que más te apasiona? Para mí lo más importante en la vida son mis hijos, me dijo. Y yo le dije, ese es parte de tu propósito. ¿Por qué tenemos que hacerlo tan difícil? Simplemente el propósito es el combustible de nuestra perseverancia. Una persona que vive en propósito, es decir, una persona que vive enfocada en algo que le apasiona, le puedo asegurar que va a marcar la diferencia. Ahora, ¿qué haces cuando detectas este propósito? ¿Cuál es el próximo paso entonces para alcanzar ese éxito? Hacerme responsable. Una vez que yo detecto y que tengo conciencia de ese propósito, yo me hago responsable. ¿Qué significa hacerse responsable? Hacer crecer ese objetivo, fortalecer ese proyecto, enfocar mi atención en esa actividad y no permitir que nada me pueda desviar. Al contrario, ponerle energía, ponerle pasión, ponerle fuerza y saber que con la perseverancia y con el enfoque, eso que tú sientes que es tu propósito, que es tu meta, eso va a surgir, eso va a aparecer. Y eso a nivel ciudadano y a nivel de país es fundamental, porque eso hace que las economías de un país, que socialmente seamos más fuertes, más poderosos, porque fortalecemos el capital social y el capital social es tan importante como el capital económico, como el capital cultural, etcétera. Yo creo que ese es un camino importante para nuestro crecimiento y nuestra optimización. Y usted puede profundizar todos estos temas en este libro, Gente con Propósito. ¿Dónde se puede conseguir, José Jacinto? Lo podemos conseguir en las principales librerías del país, en las principales librerías del país. Por ejemplo, en todas las librerías del aeropuerto, ahí la pueden conseguir en Maiquetía. Y en las principales cadenas de las librerías del país la puede conseguir, y por Amazon también lo puede obtener. Muchas gracias al motivador deportivo y empresarial José Jacinto Muñoz, Gente con Propósito. Entonces búsquelo para conocer su propósito y mejorar su calidad de vida y lograr esos objetivos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a hacer una...